que se invierte se pueda utilizar en algo, ¿va? Por ejemplo, en el caso de un motor de un carro, toda la gasolina que usted use, entonces se aplique para moverlo, ¿va? Pero aquí lo que nos dicen es que no es posible, sino que, bueno, ahí ya estaríamos aplicando lo que vamos a ver como la segunda ley de termodinámica, ¿verdad? Que esa nos define primero una condición, por ejemplo, en cuanto a la dirección de transferencia, y otro que nos menciona la imposibilidad de poder utilizar toda la energía, ¿verdad? Para un propósito, nada más. Lo que vamos a tener en este caso, como dice ahí, un desglose, ¿verdad? De energías. No todo se puede aplicar en forma de trabajo. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es, hay unas convenciones de signos, ¿verdad? QH, por ejemplo, o sea, lo trabajan con valores absolutos para solo poner el valor, ¿no? Porque, por ejemplo, si colocamos la energía que entra a la máquina, se tendría que solamente es QH. H es del inglés de caliente. Y eso entonces se va a invertir en trabajo que va a ejecutar la máquina y en lo que sería una energía que sería pérdida. Entonces, el trabajo, ¿verdad? Nos está diciendo que al final es la diferencia entre lo que es el calor a alta temperatura y este. Pero el problema es que en general la máquina no necesariamente se va a encontrar a esta temperatura cuando reciba esa energía, entonces siempre hay pérdida, ¿verdad? Por la cuestión del cambio de temperatura. Entonces, bueno, la forma de definir el trabajo aquí en esto sería QH menos QC. Y a veces lo ponen ya con este valor absoluto como para no confundir otra vez y poner QC negativo, ¿verdad? Y la eficiencia en este caso sería, pues, ¿qué tanto puedo obtener? ¿Qué tanto puedo obtener del depósito caliente, ¿verdad? De esa energía para suministrarlo como trabajo. Entonces a veces usan esta E o a veces usan esta letra para definir lo que es el trabajo. Entonces hacen una relación entre lo que es el trabajo que efectúa la máquina, ¿verdad? Versus lo que es la energía que recibió. Entonces este va a ser un número y va a ser menor que 1. A veces lo que hacen es darles un porcentaje, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que W se puede escribir como QH menos QC. Ese es más que todo como un desglose de energía, entradas y salidas. Entonces aquí tienen QH, miren. Con esto ustedes pueden obtener otra relación para lo que es, y lo ponen normalmente así, para evitar lo de los signos, ¿verdad? Entonces, bueno, al final lo que nos dicen es que a pesar de que con la primera ley de termodinámica ustedes podrían tener que el cambio de energía daría lo mismo si la máquina opera de esta manera, ¿verdad? En esta dirección. Pues la segunda ley nos habla ya más que todo de las condiciones de los procesos, ¿verdad? Es decir, que básicamente todo proceso es irreversible, es decir, que no se puede dar, no regresa al estado del cual fue perturbado, por decir así, ¿no? Sino que ya tiene que usted generar un agente, en este caso como mirábamos en 100, que aplicábamos una fuerza neta para poder provocar un cambio en el estado de movimiento. Entonces, bueno, en base a eso, tenemos que, por ejemplo, se maneja la parte esta de la segunda ley. Le voy a poner el enunciado, tal como lo describe el texto, para no parafrasear mal. Una pregunta.
La parte de QH vendría siendo como la energía total, ¿verdad? Que se le primero tiene la máquina. Sí, que se le suministra, ¿verdad? Pero como que usted diga, le dan 10 bloques de energón, ¿va? Pero de esa solo puede sacarle provecho a 5, digamos. Sí, y en general la máquina no necesariamente está a esa misma temperatura, eso también obliga a que exista pérdida. De hecho, creo que esa es la condición que definen para la segunda ley. Cuando miremos esta parte de Carnot. Aquí nos dicen, miren, es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor de un depósito de temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado en que inició, ¿verdad? Es decir, que no podemos regresar a la situación esta de que no exista un cambio de temperatura. Y bueno, la otra condición es, bueno, ese es el planteamiento, ¿va?, de la segunda ley. Y aquí entonces vienen y generan otro, le llaman replanteamiento. Que le dicen aquí ahora que es imposible, dicen, que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno más caliente. Luego lo vamos a platicar más, ¿verdad? Con esa cuestión de los microestados y cómo afectan en este caso las probabilidades, va como verlo como eventos. En este caso, el evento más probable es de que la transferencia se dé del depósito caliente al frío, ¿verdad? Igual ahí en el texto plantean unas situaciones así ideales en las que qué pasaría si utilizan por ejemplo, un refrigerador y una máquina térmica. El refrigerador básicamente trabaja en dirección contraria a esto. Vamos a definir si quieren aquí. Obviamente el proceso cambia, pero así bien general, ustedes tendríamos una entrada de energía del depósito frío, pero eso no se hace debido a la condición esta de los procesos irreversibles, ¿no? No se hace de manera natural. Entonces, bueno, aquí tendríamos la entrada a la máquina, miren, sería QC más W igual a QH, ¿verdad? Entonces, la eficiencia la definen en términos de lo que es un parámetro K y puede cambiar la palabra, esa letra. Pero en este caso, interesaría saber, por ejemplo, de que idealmente no se necesite un medio, un motor, ¿verdad?, para poder impulsar esto, ¿verdad? Y que se pueda obtener la mayor energía del depósito frío. Es decir, en el refrigerador lo que se hace es, hay una sustancia que se tiene que mantener a una temperatura menor que los alimentos para que se dé la transferencia, ¿verdad?, y se enfríen los alimentos. Entonces la relación que hacen es esta, ¿verdad? Es decir, que la eficiencia va a aumentar en la medida que usted disminuya la necesidad de un motor que ejecute el trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en la parte del denominador lo que hacen es despejar esto, miren. Y esta es otra opción en la cual trabajan el rendimiento, ¿no? Igual estas, como son unidades de energía, usted tiene que es un número, ¿verdad? Solo que creo que sí sería mayor que 1, porque aquí usted tiene QC y entonces debería ser mayor que QC, ¿va? Perdón, menor. Entonces eso tendría que ser un número mayor que 1. Bueno, entonces con ese planteamiento, ¿verdad?, generan un modelo, ¿verdad?, en la cual explican la imposibilidad de generar esa
una máquina ideal que absorba toda la energía. Entonces miren, aquí le voy a poner la imagen. Ahí está en el libro también, no se pierde mucho. Pero lo que vamos más que todo es a lo que propone Carnot sobre lo que es la eficiencia de las máquinas. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí dice que una forma, ¿verdad?, en la cual se podría obtener esa situación, digamos, de que no se tenga pérdida de energía, es, por ejemplo, considerando un refrigerador, miren, en la que este calor, ¿verdad?, se pueda utilizar como un depósito a temperatura caliente y luego entonces eso va a generar lo que es un trabajo. Entonces eso va a provocar de que se desprenda, ¿va? o se dé una energía QC en la máquina térmica, ¿verdad? Pero eso al final es equivalente a decir de que el trabajo es básicamente eficiente, ¿no? O sea que utiliza todo el trabajo en este caso. Entonces, la situación es esa, ¿va? Si fuera posible, dice que un refrigerador funcionara sin suministro de trabajo, podría entonces generarse una eficiencia al 100%, pero no se puede lograr eso. Se necesita en este caso un medio que impulse el proceso porque es irreversible el proceso de transferencia, es decir, no va en esta dirección, sino que va de caliente a frío. Bueno, entonces aquí es donde viene Carnot, o como se diga, ¿no?, a definir este proceso, que es como una situación ideal de lo que sería la máxima eficiencia que una máquina podría pues lograr. Entonces hablábamos de que la situación aquí es que no necesariamente comentan ahí, ¿verdad?, que la máquina está a la misma temperatura del depósito. Es lo que vino aquí Carnot y definió desde que, por ejemplo, asume que en el proceso se debe tener, bueno, varios procesos para que se pueda generar el ciclo sin pérdida de energía. Entonces, primero entonces debería estar la máquina a la misma temperatura, ¿verdad?, de lo que es el depósito, para que no exista transferencia de energía y este QH se pueda pues aprovechar, ¿verdad?, al 100. De ahí entonces se tendría que tener un cambio, ¿verdad?, para llegar a la expansión, ¿verdad? Pero eso entonces lo hacen mediante lo que es una expansión adiabática. ¿Por qué? Porque no se quiere perder energía con el ambiente mediante la cuestión de temperatura o con calor, ¿verdad? Entonces así va el proceso y genera entonces un ciclo en el cual tenemos dos procesos isotérmicos, ¿verdad?, y dos procesos adiabáticos, una con, bueno, expansiones y compresiones, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver de que como es isotérmico de AB, ¿verdad?, tenemos entonces de que el cambio en energía interna es 0 y que Q es igual a W. Eso pasa también en el proceso de CAD. De CAD tenemos que el cambio en energía interna es 0 y que Q es igual a W. Solo que aquí tendríamos QH y QC. Y en el otro tendríamos los procesos adiabáticos. Bueno, el punto al final es que Carnot define lo que es esa eficiencia de la misma manera con que tenemos aquí, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos definir esa razón de eficiencia mediante lo que es el W, el trabajo, y el QH. Entonces a lo que se llega es a esa relación, ¿verdad? Es decir, se calcula esta relación entre W y QH, ¿verdad? Y mediante los procesos adiabáticos se llega entonces a una relación entre las temperaturas. Ahí el procedimiento sale en el texto, no lo voy a hacer por la cuestión del tiempo, pero al final
pues definen el Q, ¿verdad? El proceso adiabático y todo eso, y luego entonces llegan a las relaciones. Entonces, al final llegan a que QC sobre QH es equivalente a esta relación. Entonces, al trabajar esta forma de calcular la eficiencia, que si se acuerdan la habíamos definido de esta forma también, llegamos a que la máxima eficiencia, o la de Carnot, o sea, la máquina no puede tener una mejor eficiencia que esa, porque obviamente aquí estamos asumiendo de que no hay transferencia de energía con los alrededores. O sea que esta es la única manera en la que se puede lograr eso. Obviamente es un proceso idealizado, porque para que eso ocurra, el delta T en esos procesos debe ser 0. Y pues en general no se logra. Bueno, me dicen si hay preguntas, si no, pues